Hola, somos Katy y Gaby, y esto es Hasta que se acabe la cera, un podcast de Corre la Voz. Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti misma. El día de hoy contamos con la directora de la Bolsa de Valores de Quito, Daniela Cruz, gerente general de Mercapital, Casa de Valores, quien tiene una experiencia de 27 años en el sector financiero, 17 años en mercado de valores y 10 años en la banca. Bienvenida, Daniela, hasta que se acabe la cera. Bienvenida. Muchas gracias, Gaby, Katy. Un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Gracias, Dani. Sabemos que tienes una vida muy ocupada, así que te agradecemos por dar luz a todas nuestras emprendedoras y nuestras empresarias con este tema financiero tan importante para todas nosotras. Y bueno, cuando somos unas emprendedoras que acabamos de iniciar, como todas hemos sido, una dice, ok, ¿qué va a pasar con toda la parte financiera? ¿Cómo voy a hacer los gastos? ¿Qué va a pasar con los costos? ¿Qué aconsejas tú, Dani, para dar este primer paso? A ver, quisiera un poco ejemplificar este tema con experiencias que he vivido de clientes, de amigas, incluso a título personal cuando desarrollé el negocio. Creo que es importante cuando uno descubre un producto o un servicio, obviamente está la imaginación, uno se entrega por completo a lo que ha desarrollado. Ese es un primer paso, encontrar un producto en el que podamos potenciarlo y que salga al mercado. Entonces, eso es importante y el primer paso, obviamente, pero luego tenemos que armar los presupuestos. Eso es un ejercicio que es súper importante a la hora de emprender. Y ahí es un tema donde tenemos que sacarle bien la punta al lápiz. Es decir, cuando nosotros identificamos, vamos a poner un ejemplo para hacerlo más fácil, no sé, algún producto que ustedes consideren, un desarrollo de velas, por poner un caso. Tenemos que costear al producto, o sea, este producto, ¿cuánto va a costar la producción? Eso es importante tener en cuenta los costos, los gastos, porque no solo es el producto como tal, también tenemos que ver, tengo que pagar, voy a vender, los costos relacionados a la venta, me va a tocar contratar a varias personas, entonces vamos a entrar en costos laborales. Vamos a tener que publicitar, sacar en redes, o todos son gastos ya relacionados a temas de venta, marketing. Entonces sí es importante ir perfilando detalladamente los gastos y los costos asociados al producto, al ponerlo en marcha y al ponerlo ya a la venta. Y eso es importante porque ahí nos va a poder determinar cuántas unidades tengo que salir a vender para que me genere rentabilidad. Entonces ahí viene la proyección de los ingresos. Ok, este producto me costó X valor, entonces yo necesito vender X unidades para que cubra mis costos fijos y me deje rentabilidad. Eso es importante, tener ese balance de un presupuesto del ingreso, los costos, los gastos, para que al final la línea que nos quede es la utilidad o la pérdida. Y ahí es donde tenemos que analizar si las unidades que estoy proyectando vendidas no son suficientes. Tenemos que ver si de pronto los costos están muy elevados. Entonces uno va armando ese análisis de costos, gastos, porque a la larga cuando uno emprende quiere tener utilidad, rentabilidad, y no siempre es del primer año. Eso hay que tomar en cuenta, que cuando uno emprende no es que al mes ya está con el dinero, todos felices, no. Depende mucho del negocio y por eso hay negocios que se espera una rentabilidad. Ok, yo acabo de emprender un negocio, por ejemplo, y tenemos que ver, esto me va a generar una rentabilidad esperada a partir del segundo año. Eso quiere decir que el primer año es gastos, pérdidas, pero luego va a tener que despegar el negocio. Y entonces tú lo que nos estás tratando de explicar es que cuando una emprendedora emprende, ¿sí?, tiene que tener un fondo inicial en el cual salvaguardar todos estos gastos que tú misma mantienes y que hay que enumerarlos. Exacto. Lo que hablamos anteriormente es cuando asumimos que ya está este fondo. O sea, por aquí ya es una proyección de cuánto voy a generar en mis ventas, cuánto me va a costar generar eso para llegar a esta utilidad. El paso inicial hay que tomar en cuenta es qué inversión inicial tengo que yo hacer para llevar a cabo el desarrollo, el emprendimiento del producto o servicio.
Cuando hemos podido costear este producto o servicio, es decir, ahora ¿cómo lo fondeo? ¿Cómo doy arranque? Entonces vamos a poner un ejemplo con números básicos. Digamos que el emprendimiento me va a costar $5,000 y yo tengo solo 2,000. ¿Cómo logro esos 3,000? Entonces puedo buscar un socio capitalista, puedo irme al banco a pedir un préstamo. O sea, hay formas de buscar ese financiamiento, pero esos 5,000 que hemos proyectado de que necesito 5,000 para arrancar el proyecto, para generar las ventas y poner un ejemplo de que a partir del segundo año ya empiezo a generar la rentabilidad, es importante fondearlo. O sea, no puedes arrancar un emprendimiento si no has costeado el proyecto y no sabes cómo vas a financiarlo. Porque luego, si solo entraste con los 3,000 y bueno, tengo 3,000, voy a arrancar, ya veremos cómo fondeo lo otro o empiezo en chiquito. Y ahí es donde los emprendimientos se caen, porque no están estructurados de una forma en que tú hayas podido concebir lo que te va a costar, cuánto puedo yo aportar, cómo me busco ese financiamiento alterno o, digamos, o préstamos o ayuda con... Buscas capitales de otras personas que quieran también participar en tu proyecto. Eso es importante tomar en cuenta. Ahora, tenemos claro, Gaby y yo, la importancia de las finanzas desde el inicio en todo emprendimiento. Pero ok, asumamos que yo no tengo idea de finanzas. Siempre para una financiera como tú va a ser más fácil tener claro desde el inicio todo. Pero supongamos que yo soy experta en sacar un producto de comida. No soy financiera, pero quiero sacar mi producto que encanta, he probado, gusta. La importancia de una asesoría financiera. Tu empresa, Mercapital, da esa asesoría para toda emprendedora, hace ese servicio personalizado para uno poder con expertos tener la idea clara y seguir adelante. De hecho, Mercapital da este tipo de asesorías para el desarrollo de planes de negocio, cómo poder guiarlas para que puedan plantear bien el modelo de negocio que van a llevar a cabo, qué recursos necesitan, porque como mencioné en el ejemplo, es importante armar los presupuestos. El presupuesto te va a decir de alguna manera hacia dónde quieres ir con los recursos con los que cuentas. A medida que el negocio crezca, obviamente te va a dar una proyección, pero sí es importante yo creo que cuando uno va a emprender un negocio tiene que asesorarse, porque no se puede poner en juego también todos esos ahorros que hemos ido acumulando con la ilusión, con esa gana de también emprender. Entonces sí es importante tomar en cuenta. Siempre digo, me gusta tener este refrán que lo uso siempre, las oportunidades de éxito para que un negocio salga bien, creo que vale mucho cuando tú conoces del producto, cuando tú estás inmersa en ese mercado. Entonces necesitas del acompañamiento para alinear estos temas financieros que son tan importantes a la hora de armar y proyectar un negocio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nos vemos ya inmersas en el emprendimiento y te generan un montón de costos en tu emprendimiento y empiezas a tratar de evitar ciertos gastos, como por ejemplo ciertos impuestos que puedes decir a posterior, tratando de cubrir otros que te dan el día a día? Entre telones tú nos comentabas que eso no debe de hacerse, porque eso justamente era tu perfil. Cuéntanos sobre esto, porque a veces pasa que las emprendedoras, por cubrir costos, no evaden, pero tal vez eliminan otros que postergan, tal cual, postergan. A ver, creo que es importante, como mencioné, cuando uno está haciendo sus presupuestos, dentro de los gastos tenemos que tener bien claro, si tomamos un financiamiento de la banca o de cualquier otra institución, tú tienes que tomar en cuenta el costo financiero que va a estar inmerso. O sea, en este caso los intereses, tienes que fijarles que esto tengo que pagar, el capital que tengo que abonar y también los impuestos. El tema salarial es importante, las contribuciones que se hace tanto al SRI como al IES. No puedes dejar de no hacerlo, porque estarías incumpliendo con los entes de control. Entonces eso a la larga te puede perjudicar, porque tu historial crediticio va a fallarte cuando a la hora que tú quieras volver a adquirir un nuevo financiamiento que te permita proyectarte. Entonces, si está bien presupuestado,
las cosas están bien, obviamente deberías tener que los ingresos te puedan cubrir. Pero también pasamos situaciones adversas que no siempre estamos bollantes y permitan absorber los costos. Entonces ya esa es otra estrategia, que realmente tienes que dar prioridad a los pagos que son vitales, es decir, lo que mencioné, porque de lo contrario te complicas, pero te toca hacer una revisión de los gastos, del precio del producto, un mayor volumen, ver cómo dinamizas eso para que puedas tener una mayor tranquilidad en ese sentido. Y mayor liquidez. Sí, cuando logras cuidar tu imagen y tu crédito, me imagino que tienes cómo acceder a préstamos de los bancos, porque eso es lo primero que se verá. Y bueno, aquí viene la pregunta: ¿cuándo una debe acceder a más préstamos de bancos para poder seguir creciendo? Porque quizá algo personal mío es que en un momento dado yo decía, no hagamos más préstamos, no, qué miedo, más préstamos, crece todo. Pero ¿por qué es importante acceder a préstamos? Para poder crecer. A ver, siempre el buscar financiamiento de terceros alternos, de mercado de valores, de la misma banca, es importante manejar un equilibrio. Eso es importante. Hay mucha gente que no quiere endeudarse porque hay ciertos temores. Y eso es algo que no tiene sentido, porque realmente es un potencial que te permite proyectarte, o sea, de poder acceder a una expansión de tu negocio, digamos, a montar como tal el negocio. Eso es importante, pero tiene que haber un balance, porque también el sobreendeudarte te estás complicando, porque obviamente si el día de mañana no tienes la capacidad para pagar y si has hipotecado tus terrenos, tus casas, automáticamente lo puedes perder por una falta de liquidez y de pago. Pero cuando se maneja este balance, porque obviamente como todo tiene que haber un equilibrio, tú has ahorrado, tienes el capital semilla, el capital inicial, puedes equilibrar eso con un financiamiento. Y si el negocio a futuro ya te empieza a generar ingresos, es lo que mencionábamos, hay que capitalizarse, o sea, hay que también pensar en que no tengo que gastarme todo, tengo que poner un poco en la compañía porque tengo que mejorar temas, no sé, automatizar ciertos procesos, tengo que mejorar, tengo que tener ahora un contador, tengo que invertir en eso, porque eso le va dando formalidad al negocio. Y eso es lo que a futuro te va a permitir crecer, porque si toda esa ganancia la consumes el día de mañana, puedes perder hasta participación de mercado, porque tu competidor usó inteligentemente los recursos y a lo mejor él te ganó en abrir, no sé, otra línea de distribución, otro producto. Entonces sí es importante en estas fases que las utilidades tienen que proyectarse en las compañías. Buscar también el acompañamiento de endeudamiento de forma equilibrada. Sí, volvemos a la cultura de ahorro tan importante para toda emprendedora y toda empresaria. Gaby, ¿tienes alguna pregunta? Sí, justamente en un capítulo anterior habíamos hablado del tema de las diversificaciones y ese era algo importante porque lo que tú comentabas, que cuando tienes ganancias, pues también esas inversiones tienen que volver a la empresa, pero también podrías hacer uso de ir a la bolsa, es decir, también hacer esas inversiones ahí, que también podría ser otra opción. Sí, nos habías dicho, Dani, en otro capítulo que habíamos conversado, que podemos desde los $1,000 ya invertir, qué maravilla, y en acciones. Cuéntanos un poco sobre esto. A ver, es importante, estamos asumiendo en este ejemplo de que el negocio nos generó rentabilidad, una parte ya la inyecté a la compañía para crecer, para seguir estructurándonos más, pero otra parte es bueno también diversificar, no estoy poniendo los huevos de una sola canasta. Entonces, esta liquidez la quiero invertir en el mercado de valores. Como mencioné, tienes las acciones desde $1,000 o los bonos corporativos desde $5,000, que también tienes un atractivo porque si inviertes a más de 181 días es exento de impuesto a la renta. Entonces, son ventajas también que puedes aprovecharlas y puedes también, parte de esa liquidez, la misma compañía, canalizarlas en inversiones de corto plazo, porque no las vas a utilizar de aquí a 180 días, sino va a depender mucho del flujo de la compañía, pero también las empresas pueden invertir así como las personas. Habíamos conversado también, Dani, sobre
cuando uno comienza a invertir, ¿a qué tiempo uno no tiene que pagar impuestos adicionales de la renta, me parece que es? Sí, es justamente los 181 días. Cuando tú inviertes pasado esa fecha, o sea, desde 181 días en adelante, ya no, ese rendimiento es exento. No va a tributar el momento de tu declaración de impuesto a la renta, es la ganancia. Que ganas, la ganancia. Eso creo que es un dato muy importante. Eso es importante porque también fomenta el ahorro, o sea, es importante que generes una buena rentabilidad y sea exento, ¿no? Sí, bueno, estamos realmente muy contentos de haber tenido a Daniela Cruz en este podcast, y creemos fielmente, Gaby y yo, en la importancia de la cultura de ahorro, en la importancia de tener un asesor financiero desde el inicio y que nos vaya acompañando. Yo te agradezco, Ani, he tenido la oportunidad de conocerte porque has sido nuestra asesora financiera en algunos de nuestros emprendimientos y desde el inicio nos has ayudado, y quiero un poquito que le expliques también a todos esta importancia de la confidencialidad. O sea, eso que tu empresa tiene tan arraigado, la confidencialidad con tus clientes. Gracias, Katy. A ver, creo que en este negocio del mundo financiero, en temas de inversiones, de toda esta asesoría, un principio básico es la confidencialidad. Eso es importante. De hecho, con muchos de nuestros clientes siempre firmamos estos acuerdos porque eso es un principio básico, es la esencia también de Mercapital, de proteger toda la información de nuestros clientes. Y por esa razón también tenemos clientes que nos han acompañado a lo largo de estos años, por el compromiso, esa seriedad con la que manejamos. Y cuando uno busca esta asesoría, no es que uno está diciendo, tengo este cliente, haz esto. O sea, tú me has oído en muchas reuniones, pues a veces ni siquiera saben que tenemos relación. O sea, a veces somos algunas amigas y invertimos con la Dani y no nos hemos enterado. Entonces nos parece bien, Eso es importante porque, como digo, es una esencia en este tipo de negocios que hay que manejar la confidencialidad. Sí, qué interesante. Este tema se da para tantos episodios, pero yo creo que el día de hoy hemos abordado algo importantísimo, que es justamente el tema de la estrategia financiera para los emprendedoras. Así que te damos las dos gracias por estar con nosotros, estar aquí en este episodio. Y yo creo que se da para más. El tema se da para mucho más. Estoy a las órdenes. Gracias, Dani. Compartir con ustedes y realmente una experiencia muy linda. Les felicito por estos emprendimientos también que, como ustedes dicen, corren la voz a las personas que estos mensajes lleguen, y ojalá pues podamos contribuir también con un granito de arena en todos estos procesos de emprendimiento que yo valoro muchísimo, lo viví, y me encanta ver a las mujeres también que quieran seguir independizándose en ese sentido, emprendiendo. Así que enhorabuena a todas esas personas y ese espíritu que les mueve. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos Hasta que se acabe la cera. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas con más personas y así nos ayudas a seguir corriendo la voz.